Lo listo, mis hermanos. Entonces vamos a compartir qué encontramos de estas preguntas. ¿Aló, me escuchan? ¿Luego me escuchan? ¿Están ahí? Sí, señor. Gracias, mamá. Entonces, ¿por qué pecaron Adán y Eva? ¿Quién nos quiere compartir? Hola, pastor. Hola, mi hermana, buenos días. Bueno, nosotros pusimos por la codicia y el deseo de los ojos y a la vez vanagloria, el deseo de querer ser o tener el conocimiento que Dios tenía. Y pues lo sustentamos con Primera de Juan 2:16, que dice que eso es pecado. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Listo, gracias, mi hermana. ¿Alguien encontró algo más? ¿Por qué pecaron Adán y Eva? ¿Aló? ¿Alguien más quiere compartir? Silencio. Silencio absoluto, sí. Bueno, evidentemente, Eva, pues aquí mi esposa me decía en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, hay una palabra bien interesante donde dice, y árbol codiciable y agradable para los ojos. Y pues todo esto tiene que ver con lo que acaba de decir mi hermana Milda, ¿no? Codiciaron, desearon, quisieron ser como Dios. Y eso fue una decisión que tomaron ellos. Segunda pregunta, ¿cuáles fueron los efectos del pecado sobre ellos? Lo que nos acabó de explicar, pastor, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Muy bien, ¿cuál más? ¿Qué otro efecto se sufrió allí? Buenos días, pastor. Buen día, mi hermano. Ahí nosotros, pues, mirando en la lectura que acabamos de hacer, en Génesis 3:16 dice que multiplicará los dolores de las preñeces a las mujeres, y también en Génesis 3:17 al hombre también tiene causa, y dice que la tierra será maldita y que también tendrá que, con el sudor de su frente, conseguir el sustento, y que la tierra solo producirá espinos y cardos, sino por causa del pecado, pues, porque todo Dios lo había dado para que no tuviera que sudar ni trabajar fuerte, pero pues a causa de todo esto, entonces se tuvo que labrar la tierra para comer. Listo, eso tiene que ver mucho con la pregunta D, ¿no? ¿Qué consecuencias hubo para la humanidad? ¿Cuáles consecuencias adicionales hubo allí? Entonces, en principio, los efectos principales o los efectos primarios del pecado, pues por supuesto, la causa del pecado es muerte. Y fue lo que acabamos de ver, como dijo mi hermana Claudia. Los demás son esos que acabas de mencionar. Tenía que trabajar, acordémonos que el huerto de Edén lo hizo Dios perfecto para que ellos pudieran habitar y no tenían que hacer sino arrancar la comidita y comer, no más. Pero ahora tenían que trabajar. Y bueno, estábamos mirando acá tratando de entender qué significa maldita será la tierra por tu causa. Entonces, en algún comentario que encontrábamos acá con mi esposa, veíamos que básicamente se refiere a que la tierra iba a dar de mala gana los alimentos. Los estaba dando bien, sin ningún problema, pero allí dice que Adán tendría que trabajar y la tierra iba a dar espinos y cardos. Entonces el trabajo iba a ser más duro. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra.
ahí ya está también hablando de muerte física, ¿no? 6:23. Entonces, bueno, ¿y cuáles fueron los efectos sobre la humanidad? Ya vimos que la muerte afectó, por supuesto, a Adán y Eva. Ya sabemos lo que pasó con la tierra. También está la maldición sobre la serpiente, ¿no? También está la diferencia o la enemistad entre la mujer y Satanás. De alguna manera, la promesa al mismo tiempo del Señor Jesús en Génesis 3:15. Pero ¿cuáles fueron los efectos sobre la humanidad de todo esto? El Dice que, pecado para... Señora. bueno, hable la hermana Claudia ya ahorita, hablo yo. A ver, mi hermana Claudia. El pecado sobre la humanidad, pastor, porque todos salimos con herencia de pecado. Eso está en Romanos, que no hay justo ni uno por cuanto todos pecaron. Y que también en Romanos donde dice que por un hombre pecó, entró la muerte, que es Adán. Muy bien, así es. Entonces, el efecto fue, por decirlo de alguna manera, permanente en todos los descendientes de esta pareja en adelante, ¿cierto? Ese efecto que implica toda esta separación que ya estuvimos viendo, es parte fundamental de lo que debemos entender de qué es salvación. Por eso el tema que sigue allí es empezar a entender qué es la salvación a partir de esto que sucedió en Edén. Y para poder entender qué es la salvación, debemos empezar a entender varias palabras más de las que estuvimos viendo desde el comienzo en Romanos. Entonces vamos a mirar, bueno, ya me queda poquito tiempo, pero la idea es que estemos entendiendo qué significa gracia, qué es redención, qué es justicia y qué es propiciación. Entonces empecemos por gracia. La palabra gracia, bueno, todas las palabras que vamos a ver tienen diferentes palabras tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento. La palabra gracia que aparece allí en la Biblia puede ser traducción de varias palabras como las que ven ustedes ahí en la pantalla. En el hebreo gen o gesed y en el griego haris. El término original o las palabras originales en el hebreo especialmente tienen la idea de un favor o una bondad o un beneficio. Y podemos ver esta idea en estos dos pasajes que ven ustedes en pantalla, en Génesis 30:27 o en Éxodo 33:13, donde aparece esta frase: halle yo ahora gracia en tus ojos. Eso significa halle bondad de parte tuya hacia mí o un favor tuyo hacia mí. Y estas expresiones demuestran una cierta cortesía de una persona hacia la otra, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de salvación, estamos hablando de un favor o una expresión de benevolencia de parte de Dios hacia el hombre. Pero lo que nosotros debemos entender es que la persona o el hombre, a causa de lo que ya estuvimos viendo que sucedió, no merece tal benevolencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente los favores se reciben en contraprestación a algo. Y el hombre, por la maldad que hay en su corazón a causa del pecado, no tiene nada, absolutamente nada bueno que ofrecerle a Dios para obtener un favor, un regalo de parte de Él. Por eso, una buena definición para gracia bíblica de parte de Dios hacia el hombre es esta que aparece allí: un favor, un regalo de Dios que no merecemos. En cuanto a doctrina de salvación, eso es lo que significa gracia. La segunda palabra que debemos entender es redimir o redención, que ya lo hemos estado mirando.
Acuérdense que lo estudiamos en Ruth, también lo hemos venido estudiando en todo este estudio de los evangelios que hemos venido haciendo. También hay palabras en hebreo como en griego y todas se refieren a un pago o a comprar libertad a través de un pago que hay que hacer. El término redimir se refiere a rescatar propiedades o esclavos, a liberar esclavos de la cautividad, pero especialmente en soteriología debemos entenderlo como este punto 3 que aparece allí. Pago por el pecado y la esclavitud espiritual. Eso es redención o eso es redimir. Hacer un pago por el pecado y la esclavitud espiritual. Voy a quitar acá algo. Entonces ya entendemos que es gracia, ya entendemos que es redimir, tiene que ver con pago por el pecado. En tercer lugar, debemos aprender la palabra justicia. La palabra justicia también tiene palabras en el hebreo y palabras en el griego y tiene que ver con una actitud correcta o rectitud o equidad en una relación. Entonces tenemos allí que la justicia es o se refiere tanto a la norma recta como a una acción ordenada y justa. Y sabemos que la justicia de Dios es absoluta y equivale a la plenitud e infinita perfección del carácter divino. Pero el hombre no tiene absolutamente ninguna justicia por sí mismo. Eso lo podemos encontrar fácilmente en Isaías 64:6. ¿Quién me quiere ayudar, por favor, rápidamente con Isaías, capítulo 64, versículo 6? ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Bien, entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo es nuestra justicia? ¿Qué es lo que dice allí acerca de nuestra justicia? La justicia del hombre delante de Dios es como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia allí en este pasaje como tal se refiere a los trapos que utilizaban las mujeres cuando tenían su periodo menstrual. Ese es un trapo de inmundicia. Y esa es la comparación que está haciendo la palabra de Dios con la justicia del ser humano. Entonces, la justicia de Dios es absoluta. Eso es algo que debemos entender. Pero nosotros absolutamente no tenemos ninguna justicia válida delante de Dios. Por eso, podemos dar una definición acerca de justicia en el contorno de soteriología con esta frase. Justicia es lo merecido en cuanto a la recompensa o el castigo. Justicia es lo merecido en cuanto a la recompensa o el castigo. Eso es lo que entendemos por justicia. Y finalmente, una palabra más, que es expiación. Yo sé que tengo mucha letra en la pantalla, pero les voy a explicar rápidamente. La palabra expiación, que es kippurim en el hebreo, da la idea de cubrir. Y realmente la idea de cubrir era algo que cubriera o limpiara de manera temporal el pecado. Entonces, la idea es que por alguna acción, de manera temporal, se restableciera un vínculo roto. Estamos hablando de pecado, estamos hablando de separación de Dios. Obviamente el vínculo roto es la relación entre Dios y el hombre. Y a través de la expiación, que lo hemos estudiado varias veces y que fue establecido en la ley para los israelitas,
lo que se hacía era tratar de hacer una restauración, pero se hacía de manera temporal, porque el hombre es pecador y volvía a romperse esa relación. En el Nuevo Testamento, que es la palabra gilasmos o gilasmos, es como una otra manera de hablar de la expiación, pero lo entendemos como propiciación. Y cuando hablamos de propiciación, hablamos de un sacrificio propicio para reconciliar esa relación perdida entre Dios y el hombre. Por eso cuando hablamos de propiciación, hablamos del sacrificio de Cristo que cubre y aplaca la justicia divina por causa del pecado, produciendo una reconciliación entre el hombre y Dios. Esto es lo que significa propiciación. Entonces, hasta acá ya hemos entendido o aprendido acerca de soteriología. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a los mandatos de Dios. ¿Qué es la muerte? Separación. Y estamos hablando de muerte espiritual, física y eterna. Gracia es un favor o regalo de Dios que no merecemos. Redención es el pago por el pecado y la esclavitud espiritual. Justicia es lo merecido en cuanto a la recompensa o el castigo. Expiación es la anulación de la deuda y la culpabilidad del pecado. Y propiciación tiene que ver con el sacrificio de Cristo, que aplaca esa justicia divina. Entonces ya tenemos aquí 2, 4, 6, 7 palabras importantes que tienen que ver con la doctrina de la salvación. Y que teniéndolas claras, si ustedes, o los invito durante esta semana, ya vamos a finalizar, los invito a que durante esta semana, teniendo en cuenta estas palabras que ya aprendimos, lean de nuevo Romanos capítulo 3 y traten de entenderlo a partir de estas definiciones que tenemos. Y además quiero invitarlos para que durante esta semana puedan dar respuesta a estas preguntas adicionales. Entonces, por un lado, leer Romanos capítulo 3. Y por otro lado, leer de nuevo Génesis capítulo 3 y en tratar de entender dónde vemos la gracia de Dios, dónde vemos la redención de Dios, dónde la justicia y dónde podemos ver algo de propiciación o de expiación. Esto en el capítulo 3 de Génesis. ¿Hay preguntas hasta ahí, mis hermanos? ¿Alguna duda? Yo sé que avancé rápidos, de pronto son palabras desconocidas para algunos, otros de pronto ya la han visto, pero ¿hay alguna duda hasta ahí? Gracias, redención. No, señor. Justicia ¿Todo bien hasta ahí? y propiciación. Sí, señor. Listo, mis hermanos. Entonces, esa es la invitación, leer Romanos 3 con estas definiciones y leer Génesis 3 y tratar de encontrar estas respuestas en donde hay cada una de estas manifestaciones de Dios en ese mismo capítulo. Mis hermanos, gracias. Vamos a parar unos 5 o 10 minutitos. Podemos ir por un tintico y ya regresamos para nuestro servicio dominical. Dios les bendiga. Muchas gracias. ¿Y a quién le toca el refrigerio hoy? No sé, no sé. Pero yo tengo ganas como de chocolatico con quesito o algo así. Tocar a domicilio. Yo tengo envuelticos. ¿Quién quiere venir a comer envueltos? Con ganas, pero me sale caro porque si me para la policía, mejor dicho. Sí, grave, grave. Bueno, gracias mis hermanos. Ya regresamos. Le dio. Tiene que esperar el equipo, entonces Mamá, pero parece que